Historia de Israel y Judá. Tema 18. Interviene Roma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cada cual me oigáis. Yo estoy por la mañana y vamos a ver si soy capaz de explicaros un tema largo sin hacerme demasiado pesado. A partir de este tema empezamos una nueva época que se caracteriza porque Roma interviene en los asuntos de Tierra Santa. En esta época se prolonga hasta el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida y el pueblo judío fue dispersado definitivamente fuera de la tierra de Israel. Por tanto, hablamos de un siglo y medio de historia, un poquito más, que va desde que los romanos empiezan a interesarse ya prácticamente por Palestina y llega hasta que se hacen dueños de ella el año 70, expulsando a los judíos. Pero vamos a ir viendo. En el tema anterior dejábamos a Hircano II, Juan Hircano II, y a Antípatro, apoyados por Antípatro era su jefe, su jefe del gobierno, su administrador, bueno, pues, pero él que mandaba, claro. Pues Juan Hircano II y Antípatro, apoyados por el rey nabateo Aretas III, estaban sitiando Jerusalén, donde se encontraba Aristóbulo ejerciendo como sumo sacerdote y como rey. Los romanos, como dije en la introducción, empiezan a interesarse seriamente en la situación. El general romano Cneo Pompeyo, aquí tenéis un busto de Cneo Pompeyo famoso. Señor. Bueno. El general romano Cneo Pompeyo, que había vencido el año 78 a Espartaco, a los esclavos, que había acabado el año 67 con la piratería en el mar Mediterráneo, fue encargado de poner también orden en los asuntos de Asia, donde Mitridates, los partos, los armenios con Tigranes como rey y los soberanos seleucidas con sus luchas por el trono ponían en peligro la estabilidad y los intereses de Roma. Por tanto, el avispero de Oriente Medio a Roma ya le preocupa porque Roma empieza a tener intereses serios en esa zona y no quiere que haya inestabilidad, sino que quiere que las cosas funcionen a su gusto, ¿no? Y entonces empiezan a intervenir. El año 66, Pompeyo venció a Mitridates y a Tigranes. Y el 65 envió dos oficiales suyos, llamados Gavinio y Escauro, a investigar la situación de Judá. Cuando se enteraron de la llegada de los romanos, tanto Juan Hircano, como Aristóbulo, que eran los que estaban en guerra en Jerusalén en ese momento, envían inmediatamente mensajeros a los romanos y les declaran su amor inalterable y rendido y le ofrecen enormes cantidades de dinero si les ayudaban. Escauro, el enviado de Roma,
que como todos los romanos de la época tenía los bolsillos rotos y andaba siempre escaso de dinero, consideró seriamente la cuestión y teniendo en cuenta que Aristóbulo en ese momento era el dueño del templo y por consiguiente podía pagar al contado, mientras que Hircano solo podía pagar con letras, pues además sin fondo, o cheques sin fondo, se convenció de la justicia de la causa de Aristóbulo y mandó seriamente al rey Aretas que se fuera con sus nabateos a su casa y dejara en paz los asuntos de Palestina. Los nabateos obedecieron, pero Aristóbulo no se conforma, los persigue, los vence y los saquea. Antípatro, el jefe del gobierno de Hircano II, no se da por vencido y, aunque no tiene en ese momento capacidad, pero sigue intrigando. Por el año 64, Pompeyo licenció al rey Antíoco XIII Filadelfo asiático y convirtió Siria en provincia romana. Se acabó el imperio de los Seleucidas, el último rey Antíoco XIII. Y estando Pompeyo en Damasco, recibió 3 delegaciones judías. Una a favor de Aristóbulo, otra a favor de Hircano y otra en contra de los dos. El general Gavinio, que estaba, ya dije que al principio los romanos habían mandado a Escauro y a Gavinio, y este Gavinio, como digo, pues llama a Aristóbulo y a Hircano, y estos, sabiendo que los romanos son los que tienen el poder, acuden ambos, la más de sumisos, a presentar sus razones a Pompeyo. Aristóbulo II había cometido la grosería de decir que Escauro se había dejado sobornar y que por lo tanto los romanos lo apoyarían a él. Escauro, ofendidísimo por la mala educación de Aristóbulo, se pasó al bando de Hircano, mucho más educado que el anterior y en ese momento con más dinero. Pompeyo se dio cuenta de que la maraña de intereses era tal que lo mejor era aplazar la solución y además de esa forma él podía controlar directamente Palestina teniéndola en sus manos y utilizándola como base para atacar a los nabateos que no se acababan de enterar de que quien mandaba ya en la zona era Roma. Aristóbulo II, al sentirse inseguro, comenzó a cometer errores e incoherencias con los romanos. Primero va con Pompeyo contra los nabateos, pero al pasar por la fortaleza del Alexandrión, abandona a Pompeyo. Cuando Pompeyo se entera, vuelve atrás porque no se puede dejar un enemigo fuerte como era Aristóbulo, no lo puede dejar atrás. Vuelve atrás y le exige que entregue la fortaleza. Aristóbulo, algunos incidentes, cede, deja la fortaleza a Pompeyo y se va con este y un poco de tropas, pero de pronto cambia el rumbo y en vez de seguir con Pompeyo en la dirección este, se vuelve a Jerusalén y se hace fuerte allí. Pompeyo llega a Jericó y, enterado del asunto, sube con el humor que podemos imaginar hasta Jerusalén para ver si ya de una vez controla a este Aristóbulo que era tan díscolo.
Aristóbulo se asusta una vez más. Sale, se entrega a Pompeyo, le ofrece dinero, le ofrece libre acceso a Jerusalén. Pero aquí esto es de honrar. Suplica que no haya saqueo. Pompeyo acepta, pero en Jerusalén los partidarios de Hircano se entregan, mientras que los partidarios de Aristóbulo no se entregan y resisten en la colina del templo. Fijaros, Aristóbulo está en manos de los romanos, pero sus partidarios están resistiendo a los romanos en Jerusalén. Hircano, por su parte, se ha puesto con sus partidarios, gracias a las intrigas de Antípatro, se ha puesto en manos de los romanos decididamente. Pompeyo inicia el sitio el asedio del templo de Jerusalén. El ataque al templo se hizo desde la parte más débil, que es la del norte. Durante los sábados, que los judíos no podían responder, porque los sábados no combatían los judíos, como no fuera defendiéndose. Pero durante los sábados los romanos fueron rellenando el foso y preparando el ataque. Pero fijaros, mientras tanto en el templo el culto seguía practicándose con una regularidad que asombra. Hasta Pompeyo se quedó admirado. A los 3 meses de asedio, el templo fue invadido. Los primeros en entrar fueron Fausto Cornelio, hijo de Sila, el dictador romano, y los centuriones Furio y Fabio. Josefo lo cuenta así. Habiendo sido conquistada la ciudad al 3er mes, en día de ayuno, en la Olimpiada 169, siendo cónsules Cayo Antonio y Marco Tulio Cicerón, cuando los enemigos entraron en el templo y degollaron a los que se encontraban en él, los que estaban ofreciendo sacrificios no dejaron de cumplir con su deber, sin que el miedo a perder la vida ni la matanza los impulsara a huir. Consideraron que era mejor sufrir la peor muerte al pie del altar que omitir algo de lo prescrito por las leyes patrias. Por lo tanto, fijaros que tenemos aquí una mezcla de religiosidad, de cumplir el deber, de sentido del deber. Por otro lado, la guerra, por otro lado, las traiciones, por otro lado, las ambiciones. Era el otoño del año 63, quedaros con esta fecha. Era el otoño del año 63, probablemente un sábado. En Roma era cónsul Cicerón, sí, el de las cartas, el que escribió, y el de las catilinarias, y el famosísimo Cicerón. Era cónsul en Roma en ese momento. Y Pompeyo está en Oriente controlando la situación. Cuando ya ha dominado el templo, para no cambiar las costumbres, la conquista del templo fue acompañada de una masacre. Hubo un verdadero baño de sangre. Algunos sacerdotes murieron celebrando los sacrificios. Las escenas debieron ser espeluznantes, pues la gente dice que se tiraba por los precipicios para no caer en manos de los conquistadores. Murieron unos 12.000 judíos, muchos de ellos incluso a manos de sus compatriotas, los fariseos, que sin embargo lloraron amargamente cuando aquel mismo día, o bueno, al día siguiente quizás, el impuro Pompeyo tuvo la osadía de entrar a curiosear en el Santo de los Santos.
Cuentan que Pompeyo se extrañó al ver que era una habitación vacía. Josefo, con dolor a pesar de no querer dejar mal a los romanos, dice: graves sacrilegios se cometieron en el templo, cuyo acceso había sido prohibido hasta entonces, y había lugares que nadie debía ver. Pero Pompeyo y algunos de sus acompañantes penetraron y vieron aquellas partes que no podían ser vistas sino por los sumos sacerdotes. Habiendo penetrado y visto la mesa de oro, el candelabro sagrado, los vasos para las libaciones, grandes cantidades de perfumes, sin contar el tesoro de cerca de 2000 talentos, nada tocó de todo esto por piedad y se comportó de acuerdo con su virtud. Al día siguiente, después de haber hecho purificar el templo por los servidores y ofrecer los sacrificios ordenados por la ley, restituyó a Hircano en el pontificado, tanto por la buena voluntad que le mostrara, como por haber prohibido a sus compatriotas que prestaran ayuda a Aristóbulo, y castigó a los culpables de la guerra. ¿Veis? Pompeyo, por un lado, hace lo que le da la gana, deja impuro el templo con su presencia, profana el templo, pero a continuación, para congraciarse con sus partidarios, manda hacer una purificación de su propia impureza. Bien, el caso es que los romanos han conquistado Jerusalén el año 63, este año es importante, el año 63 a.C., los romanos conquistan Jerusalén y Cayo Pompeyo toma posesión del templo y Palestina queda en su poder, aunque deja a Hircano como sumo sacerdote que depende de él totalmente. A pesar de la frase ambigua y elogiosa de Josefo, los judíos siguen oyendo con horror la impura pisada de Pompeyo en el lugar santo. Y quizás sea esta una de las causas por las que siempre fueron partidarios de Julio César, que era el enemigo de Pompeyo, y guardaron su memoria con veneración. Un devoto fariseo compuso por esta época los Salmos de Salomón, en los que llora la violación del templo. Los jefes de la resistencia fueron ejecutados. Aristóbulo II fue llevado con su familia a Roma y allí formó el año 61 parte del cortejo de Pompeyo en su triunfo, como rey vencido. Vamos a ver ahora las consecuencias de la intervención romana en Palestina. Judea quedaba anexionada al Imperio Romano. Dice Flavio Josefo. Aquí estamos citando todo el rato a Flavio Josefo porque es el único que nos cuenta esta historia. Dice Flavio Josefo: hizo a la ciudad de Jerusalén tributaria de los romanos. Quitó a los judíos las ciudades de la Baja Siria que antes habían sometido y las sometió a un pretor romano. Redujo a sus antiguas fronteras a un pueblo que había sido tan ambicioso. Hircano y Aristóbulo, con sus disensiones, dieron motivo a esta catástrofe de Jerusalén. Entonces perdimos la libertad y quedamos sometidos al arbitrio de los romanos, y todas aquellas regiones que anteriormente habíamos conquistado, a los sirios con las armas nos vimos obligados a devolverlas. Además, en poco tiempo, los romanos nos exigieron más de 10.000 talentos, y la realeza que antes era hereditaria
en la familia de los sumos sacerdotes pasó a convertirse en algo del común del pueblo. Esto lo dice en el libro Las Antigüedades Judaicas, que es mucho menos prorromano que lo había sido el libro La Guerra Judía. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque habéis fijado que el matiz crítico contra los romanos en este párrafo es bastante fuerte. Eso no lo hubiera escrito de ninguna manera en el libro La Guerra Judía, que era un libro dedicado a los emperadores del momento para decirles que ellos llevaban razón cuando conquistaron Judea. Aquí no, en Antigüedades Judías se lamenta de la caída de Judea en manos de los romanos. Lo sufren, hay que tener eso en cuenta. Pero vamos a ver entonces ya en concreto qué pasa. Pues que Hircano pierde el título de rey y recibe el título de etnarca. Viene a ser lo mismo, pero es un rey de segunda división, quedando con cierta autonomía y con alguna dependencia del legado o gobernador de Siria. O sea que Palestina, a partir de este momento, va a tener, Judea, como ellos llamaban, va a tener una dependencia del gobernador de la provincia de Siria, pero a la par va a tener también bastante autonomía. Una autonomía que se manifiesta precisamente en el que tienen una asamblea propia para gobierno, que es el Sanedrín, y que el sumo sacerdote que preside el Sanedrín, pues tiene una categoría de gobernante que en este primer momento se le llama etnarca. Pero es que su administrador, Antípatro, que era el que mandaba, lo he dicho ya varias veces, en este lío de Hircano siempre va con Antípatro, porque Antípatro, su administrador, es en realidad el que manda, es en realidad el que va acumulando el poder. Antípatro fue nombrado epítropos, primer ministro, pero primer ministro efectivo, con gobierno. Y de hecho era el verdadero dueño de Judea, sometido a los romanos, es verdad, pero era el dueño. Judea quedaba sometida al... Perdona que estoy con un caramelo en la boca para que no me dé tos. Judea quedaba sometida al tributo de Roma. Por otra parte, Judea tenía que ceder territorio. Samaria, Pella, Gaza, Antedón, la Decápolis, todo eso quedaba directamente sometido al legado de Siria. Roma garantizaba la plena autonomía de los judíos. Eso sí, de la plena autonomía religiosa de los judíos. Es la primera vez que los romanos dicen, bueno, si vosotros queréis tener vuestra religión, tenedla. La primera, ver. Luego después vendrá otro momento en el que Julio César, ahora lo vemos, cuando intervenga, pues también dirá esto. Eso tuvo mucha importancia luego para los cristianos. Bueno, ventajas y desventajas de la situación. Por un lado, se acababan las guerras que durante un siglo habían devastado la región. Sigue habiendo guerrillas, sigue habiendo sublevaciones, pero ya no es la guerra continua con ejércitos rodando por todos sitios, que casi un siglo es una nación que lo aguante. Era el fin de las destrucciones, de las masacres. Judea quedaba con autonomía religiosa y con libertad vigilada, pero a la par con cierto control de los judíos de la diáspora. Y esto es un poco nuevo, porque aunque pierden derechos en el interior de Palestina, de Judea, pues ganan derechos en relación con la diáspora. La diáspora son los judíos que viven fuera de Palestina.
Los judíos adquirían el carácter de nacionalidad en el Imperio Romano. Y así los romanos reconocían tres nacionalidades: los latinos, los griegos y los judíos. Y eso implicaba una serie de privilegios a la hora de ser gobernado y en la situación de los judíos en el imperio judío. Eran una nacionalidad reconocida, como lo eran reconocidos los griegos y como eran reconocidos los italianos. La diáspora se fortalece. Hay judíos por todas las ciudades del Mediterráneo. Sin ellos no se podía hacer nada. Dicen que de hecho el sábado se convirtió en fiesta en todo el Imperio Romano, pues los judíos que controlaban gran parte de las actividades económicas lo paralizaban todos los sábados. Comenzó a haber un fuerte sentimiento en contra de los judíos porque los judíos tenían sus propias costumbres y tenían muchos privilegios y los romanos pues les molestaba. Siempre que hay una minoría cultural que se percibe que actúa con privilegios o que vive con privilegios, provoca un rechazo social muy fuerte, ¿no? Eso lo vemos actualmente con muchas minorías, ¿no? Minorías que tienen una fuerte identidad cultural, pero que cultural me refiero a de costumbre, a de forma de vivir. Y esa fuerte identidad va acompañada de lo que parecen o son realmente privilegios frente a la ley, y entonces eso provoca unos rechazos que muchas veces acaban en masacres, ¿no? Como pasó con los judíos siempre, ¿no? Como se percibían como distintos, pero a la par daba la impresión de que hacían lo que querían, pues provocaban rechazo muy fuerte. Pompeyo tuvo que irse sin acabar sus asuntos en Judea y sin acabar sus asuntos con los nabateos, porque en Roma la situación se ponía complicada para él y tuvo que irse. Escauro emprendió una campaña que fue un fracaso contra los nabateos, y fue un fracaso porque Petra es inaccesible. Si alguno habéis visitado Petra, alguno seguro de los que me oís la habéis visitado, sabéis que a Petra no se puede entrar, sencillamente, si los de Petra no quieren que se entre. Petra, digo, es inaccesible. Antípatro ayudó a los romanos, pero siendo amigo de Aretas, hizo lo posible para reconciliar a los nabateos con Roma. Llegó a pagar 300 talentos en nombre de Aretas como tributo a los romanos. Pero aquí Antípatro inaugura una política que también seguirá luego su hijo Herodes, será típica de la familia. Lo primero, los romanos. Eso es indiscutible para esta familia. Su fidelidad a los romanos no tiene fisura. Pero a la par, si tienen otros amigos que entran en conflicto con los romanos, procurarán de buenas maneras establecer acuerdos y evitar los conflictos. Pero lo primero, la fidelidad a Roma. Luego las amistades. Eso ya lo hacía Antípatro, lo hará luego después su hijo Herodes, lo hará la familia generalmente. Eso, para entender la historia de Palestina y de Judea en todos estos años, es fundamental. Los Herodes, por muy amigos que sean de alguien, siempre dejarán claro que son partidarios de los romanos sin fisuras. Durante
el viaje a Roma de la familia de Aristóbulo II, que como os dije había ido prisionero y había sido llevado en el triunfo como rey vencido, en el triunfo de Pompeyo en Roma, pues un hijo de Aristóbulo durante el viaje logró huir. Se llamaba Alejandro. Tenéis que consultar los cuadros genealógicos porque todos se llaman Aristóbulo Alejandro y es un lío. Este Alejandro es hijo de Aristóbulo II. Este logró huir y tras reclutar un buen ejército comenzó a reconquistar Judea. El legado romano de Siria, Gabinio, envió a Marco Antonio, que por entonces todavía no tenía la importancia que luego tuvo. Este Marco Antonio, que luego se enamoró de Cleopatra. Pero este Marco Antonio, que era partidario de Julio César, todavía en este momento era sencillamente un oficial romano que es enviado por Gabinio junto con las tropas de Antípatro para vencer a Alejandro, el hijo de Aristóbulo, cerca de Jerusalén. Alejandro se refugió en Alexandrión, una fortaleza importante. Y allí se llevó también a su madre, que tenía influencia sobre Gabinio. Y ella entonces pagó un fuerte rescate, por lo cual Alejandro pudo quedar en libertad, aunque la fortaleza fue arrasada una vez más. Más tarde la reconstruiría otra vez Herodes, pero eso será más tarde. Reconstruida Siria, reconstruida Samaria. Reconstruidas también Escitópolis y otras ciudades que habían sido destruidas por los ammoneos. Roma, por medio de Gabinio, dividió el territorio judío en 5 provincias: Jerusalén, Gadara, Jericó, Transperea y Galilea, cada una con su Sanedrín, su autonomía y su tributo. Con eso dividían el reino, debilitaban el poder de Hircano y de Antípatro y cobraban más dinero en tributos, que era lo que interesaba. Aristóbulo II, que había ido en el triunfo y estaba allí prisionero, más o menos encerrado, ¿no? Pero logró huir de Roma con su otro hijo, con Antígono, en el año 56 a.C. y logró formar un ejército que fue rápidamente derrotado. Tuvo que refugiarse en Maqueronte, otra fortaleza importante. Allí en Maqueronte es donde luego mataron a San Juan Bautista. Bueno, pues aquí se refugió, en Maqueronte, se refugió Aristóbulo, y allí fue cogido de nuevo y fue llevado a la cárcel en Roma. Los buenos oficios de Gabinio, todavía un hombre agradecido a las propinas que le daba la madre, la mujer de Aristóbulo, pues gracias a eso los hijos Alejandro y Antígono quedaron en libertad. ¿Veis? Por tanto, que en esta época está mandando hasta donde puede en Palestina Hircano II con el apoyo de los romanos. Pero Aristóbulo II y su familia no cesan de dar la lata. Rebelión tras rebelión, proclamación real tras proclamación real, pero siempre los romanos los vencen y siempre los romanos ceden, según Josefo, por los sobornos continuos que estos señores y esta familia, que tenía muchísimo dinero, dan a los romanos. Pero también, según parece, porque los romanos estaban interesados
en que los poderes de los judíos estuviesen divididos entre sí y tuvieran, por tanto, mucha menos fuerza a la hora de enfrentarse con Roma. Y aquí entra en función ahora otro señor nuevo. Ptolomeo IX, faraón de Egipto, que andaba destronado por aquella época, porque su mamá lo había destronado, ofreció 10.000 talentos a Gabinio si le ayudaba a recuperar el trono de Egipto. Convencido Gabinio, con tan sólidos argumentos de la justicia de la causa de Ptolomeo IX, pues bajó a Egipto y lo repuso en el trono. Aprovechando la ocasión de que Gabinio estaba ocupado con los asuntos de Egipto, Alejandro, ¡ay madre este Alejandro! ¡Qué latazo! Alejandro, el hijo de Aristóbulo, el año 55 se subleva de nuevo y cuando vuelve Gabinio de Egipto se encuentra con Judea hecha un avispero, en plena animación. Antípatro se había cuidado de mantener la amistad con los romanos, habituallando la expedición a Egipto y proporcionándole la amistad de los judíos egipcios de la zona del delta. Que ya había judíos por todos lados, como ahora. ¿Por qué los palestinos y los judíos ahora? ¿Por qué los judíos están tan apoyados? Pues porque los judíos de Nueva York se encargan de decirle a Biden y a Trump que o colaboran con los judíos o se acaban las ayudas para el gobierno, ¿no? Se acaban las ayudas para la campaña electoral. Los judíos ya por aquella época mandaban mucho. Entonces los judíos del delta están a buenas con los romanos gracias a los buenos oficios de Antípatro. Pero, como digo, Antípatro, que es el que manda realmente en Judea y que está amenazado por la sublevación de Alejandro, apoya a los romanos decididamente y hace que muchos judíos se aparten del bando de Alejandro. Alejandro fue de nuevo vencido junto al monte Tabor, perdonado de nuevo, fue puesto, sin embargo, bajo custodia en Antioquía, lejos ya, Vamos a sacarlo de Palestina, vamos a sacarlo de Judea, que aquí no hace más que crear problemas. Así que lo ponen en Antioquía. Lo que quiero que también notemos y nos demos cuenta es de que las revueltas que empiezan a surgir por esta época ya, empiezan a tener un carácter antirromano. Son revueltas antirromanas, más que peleas entre asmoneos, como habían sido hasta ahora. La prueba es que Alejandro se casó con una hija de Hircano II llamada Alejandra. Qué poca imaginación para los nombres y qué lío, ¿verdad? Un hijo de Aristóbulo, Alejandro, que se ha sublevado varias veces, se casa con una hija de Hircano, que se llama Alejandra también. De este matrimonio de Alejandro y Alejandra nació un personaje importantísimo, Mariamne. Mariamne, que luego se casaría con Herodes. Mariamne nos dará que hablar todavía, porque es un personaje realmente importante será un personaje realmente importante. Pero vamos a recordar que Mariamne es hija de Alejandro y Alejandra, hija nieta, por tanto, de Aristóbulo y de Hircano, y bisnieta de Alejandra Salomé, enlazando con los asmoneos. Os vuelvo a repetir, si no tenéis delante el cuadro genealógico de esta familia, no entendéis nada.
¿Mm? Aquí he puesto nomás que el sector que nos interesa ahora. Pero en los otros apuntes os he dado el cuadro entero, ¿eh? Fijaros, Salomé Alejandra, aquella que fue reina, ¿m? Después que se casó con Alejandro Janneo, ¿m? Y ella era la que mandaba. ¿M? Tuvo a los hijos Hircano II y Aristóbulo, que unas veces es uno sumo sacerdote y otras veces es otro en pelea, no por la buena. ¿M? Pero Hircano II tiene una hija llamada Alejandra y Aristóbulo II tiene un hijo llamado Alejandro, que contraen nupcias, se casan, y de su matrimonio nace Mariamne I, que será la que se case con Herodes. Esta Mariamne I tiene un hermano, también hijo de Alejandra y Alejandro, que se llamó Aristóbulo III. Con lo que os digo que los nombres son todos iguales, ¿eh? Pero este Aristóbulo III también tendrá importancia luego en la época de Herodes. Por eso lo he puesto en el cuadro genealógico, ¿eh? Tenedlo presente, si no, no aclaráis. Asuntos en Roma. El año 60 a.C., en Roma se había formado una alianza entre los tres hombres fuertes del momento: Pompeyo, Craso y César. Esta alianza se llamó el primer triunvirato. Un año después, César recibió el consulado junto con Bíbulo e hizo votar una serie de leyes que daban a Pompeyo un poder enorme. Bueno, recordar, lo sabéis, pero recordar que en Roma la jefatura del Estado era doble, eran dos a la par. Eran los cónsules, que eran siempre dos. Lo que pasa es que ya por esta época uno de los cónsules es figura decorativa, el otro es el que manda. Cuando César es cónsul, el otro cónsul Bíbulo no pinta nada, ¿no? Pero César, que está aliado con Pompeyo por entonces y con Craso, pues hace una serie de leyes para favorecer a Pompeyo. Y quizá también para debilitar el poder de Craso, que no se basaba en lo político en absoluto, sino en la cantidad de dinero que tenía, ¿no? Era el hombre más rico que os podéis imaginar. Pero Craso le dio por querer ser un héroe. Lo vemos después. Pompeyo, por su parte, se casaba con Julia, hermana de César. Todas las mujeres de la familia de César se llaman Julias, ¿eh? Vale. Las mujeres romanas no tenían nombre propio, tenían nada más que apellido. Entonces, ¿cómo se entendían en su casa? Porque le ponían un mote. Bueno, pero fuera de su casa era Julia, sencillamente. Julia mayor, Julia menor, ya se la arreglaban como podían. Pero no tenían nombre, tenían nada más que apellido. Bueno, pues Pompeyo se casa con Julia, hermana de César. Acabado su consulado, el año 58, César, el consulado dura un año, pero cuando acababan el consulado los mandaban a una provincia a gobernarla y a inflarse de dinero, porque la corrupción no se tenía muy en cuenta por aquella época. Y entonces, cuando una persona dejaba de ser cónsul, era mandado como gobernador a una provincia con el título de procónsul. Bueno, pues César fue nombrado procónsul del Ilírico y de las Galias Cisalpina y Transalpina, y de la parte norte de Italia. Y recibió un gran ejército, con el cual adquiría un poder tremendo. Y con ese ejército conquistó la Galia. Y conquistar la Galia le sirvió para escribir la historia de la conquista de la Galia. Y ese libro, que ha hecho sufrir a los estudiantes de latín por muchos siglos,
ese libro fue un arma de propaganda tremenda que utilizó Julio César para ir adquiriendo cada vez más poder. César tenía por fin dinero, ejército y propaganda. Tenía poder. Cicerón se había cubierto de gloria, siendo cónsul también, deshaciendo una conspiración que había organizado un señor llamado Catilina, que tenía la cara dura de, a pesar de que estaba en plena conspiración contra el Estado romano, pues asistir al Parlamento, asistir al Senado, ¿no? Y por eso Cicerón un día, cuando ya tenía todo bien abrochado y sabía bien por dónde iba la cosa y sabía que tenía a los demás senadores de su parte, dio aquel famoso discurso en el Senado en el que al ver allí a Catilina sentado, lo miró diciendo el famoso: ¿hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? Bueno, estamos en situaciones tan parecidas, ¿verdad? Acabado su consulado, digo, Cicerón se había cubierto antes de gloria, deshaciendo la conjuración de Catilina. En Roma la república estaba controlada por los triunviros. Los triunviros son César, Pompeyo y Craso en aquel momento. Triunviro, el trío de varones, el trío de jefes que mandaban. Las instituciones seguían igual, había 2 cónsules, había 2 tribunos, había 2 censores. Roma seguía organizada como siempre, pero mandaban César, Pompeyo y Craso. Pues bien, en Roma la república además estaba ya en los estertores, ya que ello no se parecía a una república, nada más que porque se mantenían las instituciones de nombre casi. Sin embargo, aumentaban su poder y aumentaban el territorio. César había dominado Francia, las Galias, y se lanzó a la conquista de Inglaterra. Craso llegó hasta Siria y declaró la guerra a los partos, los persas, allá más allá de Mesopotamia, que eran el único imperio que le podía hablar de tú a los romanos. Pero Craso era un insensato y cuando fue haciendo la campaña para llegar a luchar con los partos, empezó a saquear todos los sitios por donde pasaba de la forma más indecente, ¿no? Saqueó sistemáticamente la provincia de Siria, con lo cual se ganó innumerables enemigos. En Jerusalén consiguió 2.000 talentos en dinero y 8.000 talentos en objetos de oro, con lo cual es suponer que supuso un aumento del ya fuerte cariño que los judíos le tenían a los romanos. Pero en el año 53, Craso y un hijo suyo mueren en la guerra. Craso era tan insensato que se creía que porque tenía dinero era buen militar, y no lo era, ¿no? Los partos destruyeron totalmente el ejército de Craso. Pocos soldados lograron escapar con vida y uno llamado Casio Longino quedó como legado de Siria y logró formar un nuevo ejército que evitó que el desastre fuera mayor. Pudieron controlar a los partos. Pompeyo era ahora el verdadero hombre fuerte en Roma, como jefe del partido aristocrático, e hizo todo lo posible para que César, que era el jefe de los populares, perdiera su poder. Aunque no equivalgan ni mucho menos, pero sus parecidos tiene. Podríamos decir, Pompeyo era el Vox de la época, Vox PP, ¿no? Y César era el PSOE de la época. Cambiad todo lo que haya que cambiar, pero es para que os hagáis un poco de idea. La izquierda era César,
la derecha era Pompeyo. Y ya la alianza que tuvieron ya estaba hecha unos zorros, a pesar de las bodas mutuas. Mm. La guerra civil en Roma entre Pompeyo y César se hizo inevitable. El 9 de enero del año 49, César está cerca de Roma, un poquito lejos todavía, con la legión duodécima, digo, está y decide pasar el río Rubicón. Estaba prohibido a los procónsules pasar el río Rubicón con tropas. Era una medida de defensa de Roma, porque de la República, porque el que pasaba el Rubicón tenía abierto el camino hasta Roma y entonces pues Roma quedaba en sus manos. Pero César se pone junto al río y un día dice a las tropas: hemos echado el dado, alia jacta es, la suerte está echada. Así es que, venga, a atravesar el Rubicón y vamos para Roma. Sabía que con este gesto iniciaba la guerra civil y el partido de Pompeyo se acobardó. Pompeyo y los suyos se dirigieron a Brindisi, en el sur de Italia. Allí tomaron un barco y se organizaron y se retiraron a Grecia y allí se intentaron reorganizar. César se apoderó de Roma y venció a Pompeyo en Farsalia, el año 47 a.C. Pompeyo huye a Egipto y allí en Egipto Pompeyo fue asesinado a traición. César llega a Egipto y se acuerda de que era su cuñado, de que Pompeyo era su cuñado, llora por la muerte de Pompeyo, le hace un funeral muy bonito, pero se dispone a dominar Egipto. El año 53, al ser vencido Craso por los partos, un cierto Pitolao, partidario de Aristóbulo II, ya volvemos a Judea, se sublevó. Pero Casio Longino lo redujo otra vez fácilmente, capturó a 30.000 judíos. No sabe uno ya cómo quedan judíos todavía, ¿no? Después de tanta matanza. Y a estos los vendieron como esclavos. Mientras tanto, Aristóbulo II, que había sido liberado por César, fue enviado a Siria con 2 legiones a su mando. Fue asesinado por los pompeyanos. Este Aristóbulo II, el hijo de Salomé Alejandra, hermano de Juan Hircano, pues este Aristóbulo II, que era padre de Alejandro y de Aristóbulo, bueno, pues este señor ya por fin muere, pero muere asesinado por los pompeyanos, por la gente partidaria de Pompeyo. También Alejandro, su hijo, fue decapitado en Antioquía por orden de Pompeyo. Pero Alejandro había dejado ya una hija, Mariamne. Vale. Antípatro había estado, Antípatro, el gobernador, el administrador, el primer ministro, el epítropos, que gobernaba Judea con Hircano II. Bueno, pues Antípatro había estado en el bando pompeyano, pero cuando los pompeyanos perdieron la guerra y fueron derrotados en Farsalia, vio claro que el que llevaba razón era Julio César. Abandonó a los pompeyanos y apoyó decididamente a Julio César. Pero lo apoyó decididamente y con hechos, no con palabras. El año 47, César, que estaba en Alejandría, empezó a actuar como el amo de Egipto. Quiso reconciliar a Cleopatra con su hermano Ptolomeo XII, pero que eran los que mandaban en Egipto como sucesores de Alejandro Magno, ¿no? Pero envuelto en las contiendas de los egipcios,
se vio obligado a permanecer sitiado en Alejandría durante 6 meses. La verdad es que no se debió de aburrir, porque Cleopatra estaba allí y estaba decidida a no permitir el aburrimiento de Julio César. Cleopatra tenía 21 años. Dicen que era muy bella. La verdad que a las estatuas la muestran un poco enmirriada, ¿no? Pero bueno, dicen que era muy bella. Y tenía una nariz, uy, qué nariz tenía. Además de grandota, era tremendamente sugestiva, ¿no? Uy, la nariz. Dicen que si Cleopatra hubiera tenido otra nariz distinta, la historia del mundo hubiera sido distinta. Bueno, tontería aparte. Nos dicen que Cleopatra tenía 21 años y intentó seducir a Julio César y lo consiguió. César tenía 51 años y un buen gusto ampliamente demostrado y una amplia gama de sentimientos sin ningún racismo de tipo genérico. Se enamoró de Cleopatra como un mozalbete. El fruto de este amor fue Cesarión, el desventurado Ptolomeo XIII. Cesarión es un diminutivo. Nosotros diríamos Cesarito, ¿no? O Cesarillo, Cesarín. Bueno. Pero Ptolomeo XIII, Cesarión, fue asesinado por su hermanastro Octavio años después. César todavía tiene a su niño, todavía está, la cosa está aquí bien. César, prisionero, atrapado, sitiado en Alejandría, pidió ayuda a Asia Menor y Mitridates, rey del Ponto del norte de Turquía. Pasando por Palestina, fue en ayuda de César. Como Mitridates pasó por Palestina y iba en apoyo de Julio César, y Antípatro sabía que Julio César no podía estar muy contento con él porque Antípatro había sido partidario de los pompeyanos, pues entonces hizo lo que correspondía. Apoyó decididamente a Mitridates y se encargó de que César supiera que él lo había apoyado cuando estaba en una situación difícil. Y efectivamente, con 3.000 hombres apoyó el ejército de Mitridates y le proporcionó la amistad de muchos sectores del ejército egipcio, donde los judíos tenían mucha importancia y mucha influencia. Es decir, no solamente que le da sus propias tropas, su propio apoyo, sino que le gana amigos a Julio César. Y le gana amigos donde más falta le hacen, que es en Egipto. Pensaba Antípatro que a César no lo convencería con discursos, sino con los hechos. Y acertó. Mitridates llega a Alejandría, rompe el cerco, César es el vencedor. El hermano de Cleopatra se va a bañarse al río y se ahoga el pobre. Cleopatra es la reina de Egipto. Y César es su pareja. No es su marido porque César tiene su mujer en Roma, pero de su pareja en Egipto es Cleopatra. Conclusión. Uy, ya casi he pasado la hora, pero tengo que leer la conclusión, que la leo deprisa. A su vuelta de Egipto, César pasa por Palestina. Reconoce los méritos de Antípatro y desestima las pretensiones de Antígono, que era un hijo que le quedaba a Aristóbulo II y que quería también proclamarse rey, claro. Una lluvia de favores cayó sobre los judíos. En primer lugar, Antípatro y su familia son nombrados ciudadanos romanos. Ya no es que sean partidarios de los romanos, ya es que son romanos. Hircano es reconocido como sumo sacerdote hereditario. Queda abolida la división de Judea en 5 provincias y todo queda bajo
en una provincia sola, ¿no? Permite que Jerusalén sea fortificada. Horror. ¿Eh? Permite que reconstruyan las murallas de Jerusalén. Samaria, Jope y otros territorios se añaden a Judea. Pero esto es muy importante, lo que voy a decir ahora. El judaísmo es religión lícita en todo el imperio. Y esto permaneció así siempre. El judaísmo fue, a partir de Julio César, religión lícita en todo el imperio. Por tanto, no podían ser perseguidos por causas religiosas. Los judíos pueden fundar sinagogas, pueden reunirse en cualquier parte, pueden tener mercados donde se respeten las normas de pureza de los alimentos, pueden dar tributos para el templo, pueden transferir el templo a Jerusalén, quedan exentos del servicio militar los judíos. Las tropas romanas no entrarán en Judea sin necesidad. Quedan liberados los esclavos judíos en el imperio, lo que pudieran, claro. Y todas estas leyes se proclaman en todo el imperio. Es un poco sorprendente esta lluvia de favores, tan sorprendente que algunos dicen que no fue tal, sino que es una pretensión que tuvieron los judíos y que siempre dijeron que le habían concedido todo esto, pero que no había sido tan real la concesión. El hecho es que funcionó. Los judíos tenían un enorme poder ya por esta época en todo el imperio. El año 46 antes de Cristo, siendo cónsul en Roma Marco Antonio, los judíos eran nacionalidad en el imperio y estaban por todas partes. Las finanzas judías eran poderosísimas, los gobernadores romanos en las provincias se cuidaban de no portarse mal con los judíos para no ser abucheados por la plebe en Roma. Antípatro era el amo de Judea. Como veis, se cierra una época y ahora se va a abrir una nueva que veremos en la lección próxima. Perdonad que me haya pasado un par de minutos.